Hola, soy Cristina Suela y trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, en el Centro de Poética del Instituto de Investigaciones Filológicas. Parte del trabajo es la docencia, así que también doy clases en la Facultad de Filosofía y Letras para los alumnos de letras francesas, sobre todo de literatura medieval. Hago traducciones de textos medievales que no han sido traducidos al español y eso lo hago en un taller de traducción medieval y es un trabajo colectivo porque los chicos que asisten no solamente son estudiantes, a veces son ex becarios del proyecto, a veces son estudiantes que se acercan porque les interesa el asunto de la traducción. Y yo siempre digo que si aprenden a traducir textos medievales, ya saben traducir lo que les pongan para su vida profesional. Pero la pasión aquí es la literatura medieval que tiene muchos ámbitos de conocimiento, pero que para nosotros estos textos que no están traducidos, no están traducidos porque han sido marginados, porque a veces son vulgares, son relatos cortos. Me he especializado mucho sobre el relato corto, desde Boccaccio y Chaucer con el Decamerón y los cuentos de Canterbury, pero también en el ámbito francés hay un libro que depende de Boccaccio y de Chaucer, que son las 100 nuevas nouvelles, del que ya hicimos una traducción. Bueno, como parte del taller de traducción medieval que dirijo y que trabaja sobre todo con estudiantes que quieren aprender la traducción como actividad profesional, la traducción de textos medievales es importantísima porque son textos poco conocidos, los que estamos traduciendo en este taller, y son textos que de alguna manera son poco conocidos porque a nadie le interesa mucho la Edad Media, pero además porque no han sido traducidos nunca al español del francés, porque en el francés se traduce los textos canónicos, la literatura caballeresca, o sea, se traducen ciertas cosas. Y nosotros trabajamos con textos un poco transgresores, en el sentido de que son textos cortos que muchas veces se burlan de esta literatura oficial caballeresca y elegante. Son textos que se conocen como fabliaux y que dieron lugar después en el siglo XIV, porque son textos que se empezaron a poner por escrito desde el siglo XII, XIII y muy poco en el XIV, a los textos del Decamerón de Boccaccio y a los textos de Chaucer, de los cuentos de Canterbury. Chaucer, de hecho, estos textos se llaman fabliaux y es lo que estamos haciendo ahorita, traduciendo relatos muy cortos que muchas veces ni siquiera los franceses están interesados en ellos porque pueden ser muy altisonantes, pueden proponer historias muy pestilentes como las del pliego de cordel que nos enseñaron hace un rato, y que pues mucho tiempo los medievalistas no consideraban dignos de entrar en el canon de lo que se estudia, de la literatura medieval. Entonces son interesantes desde todos los puntos de vista y, y a los chicos les interesa mucho hacer este trabajo, que es un trabajo colectivo, y trabajar las traducciones en grupo es totalmente distinto que sentarse ante un texto y sentarse uno solo, ¿no? En grupo hay una discusión que es muy horizontal y que permite oír y reflexionar al mismo tiempo acerca de este asunto. Entonces, esta es ahorita mi línea principal y dentro de ella trabajo mucho a los personajes transgresores, en la antropología y en la etnología se conocen como tricksters, que son los que hacen las trampas. Algunos dirían que son pícaros en español, pero como existe la picaresca del siglo de oro, yo me quiero deslindar, no porque no crea que estos pícaros del siglo de oro no son tricksters, yo creo que sí entran dentro del grupo de personajes que transgreden las reglas y que han dejado sus huellas desde el Hermes de los griegos, que es el dios que era transgresor y que era el protector de los ladrones pero también de la hermenéutica,
Entonces tienen esos 2 lados, un lado de héroes culturales y otro de transgresores. Y los personajes de estos textos, tanto de Chaucer, tanto de Boccaccio, de las 100 Nuevas Nouvelles que tradujimos con el taller, que son del siglo XV francés y que no estaban traducidas al español, estos personajes transgresores son tricksters muchas veces, son personajes que se burlan y a través de la burla y a través del engaño transgreden todos los valores de esta Edad Media, en donde ya en las ciudades ya hay mercaderes y ya hay artesanos que están vendiendo su trabajo y que no están formando parte de este sistema feudal del señor, el vasallo, la lealtad y todos estos valores que van a seguir hasta el siglo XX, los valores del honor y una serie de cosas que son muy importantes, pero que al mismo tiempo el hecho de que las transacciones sean monetarias y que yo dé un servicio a cambio de un pago, pues ya desde el siglo XII está transformando a la sociedad. En el siglo XII todavía Dante los manda a todos al infierno, a todos los comerciantes. Pero ya en el siglo XIII los manuales de confesores están dando todas las razones por las cuales los grandes burgueses están aportando a la sociedad y ya no son los que se van al infierno, sino son los que construyen las catedrales, los gremios y con los dineros estos que salen de este mundo ya un poco más comercializado. Lo ha estudiado mucho Le Goff y muchos historiadores. Esta transición dentro de la Edad Media y dentro de un sistema feudal que se está transformando hacia otro, no es el precapitalismo, pero sí es un sistema distinto y donde los valores son distintos. Y los pícaros ya no van a ser simpáticos o interesantes para un lector, sino por sus virtudes. Van a ser interesantes porque están transgrediendo las reglas, porque están poniendo el mundo al revés, porque son carnavalescos, como diría Bakhtin. Entonces es un mundo interesante, este mundo de relato corto, que en francés se llama fabliaux, los que yo trabajo, los antiguos del siglo XII, XIII y XIV. Y luego ya Boccaccio les dice novela y Chaucer les dice fabliaux en inglés. O sea, en inglés el género se estudia como los fabliaux de Chaucer. Y ya en el siglo, justo se dejan de escribir en el siglo XIV porque a mediados del siglo XIV se escribe el Decamerón y a mediados del siglo XIV se escriben los cuentos, a finales del siglo XIV, los cuentos de Canterbury. Pues para mí, Laudir es un ejemplo de institución académica en donde se ha innovado la manera de trabajar la cultura, no nada más la literatura. Porque como están trabajando con los textos orales, porque están trabajando con las representaciones culturales, están haciendo de manera muy flexible y al mismo tiempo muy abierta estudios que con dificultades vamos a encontrar en otros lugares, ¿no? En el momento en que Mariana Macera se viene a Morelia, a la Inés y a trabajar en estos asuntos, casi la Facultad de Filosofía y Letras, que debería estarse dedicando ahorita a los estudios de oralidad, se queda sin los profesores, ¿no? Muchos se vienen acá, hacen toda clase de cosas, pero es un espacio único. Yo no sé si en el mundo, pero sí en México. Y Mariana Macera lo que nos ha hecho también es conectarnos con los especialistas del mundo. Entonces, es un espacio privilegiado para mí. Y para los jóvenes, pues es verlos florecer con investigaciones que se están haciendo, con temas que se están tocando ahorita, porque son los temas que toca en el siglo XXI, el primer cuarto del siglo XXI, ¿no? Entonces, a mí me gusta muchísimo este lugar.